Aleluya. Gloria a ti, Santo Señor adorado. Alabado sea tu nombre, Señor. Eres santo y poderoso, mi Dios. Aleluya. Buenas noches, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Estamos aquí esta noche de nuevo con ustedes, trayéndole la palabra viva del morador temporal. Esta noche, hermanos, queremos hablar sobre un tema muy esencial para el entendimiento de nuestra fe. Algo que es la causa de muchas herejías y de muchos rechazos. Algo que el hombre, la mujer del mundo no puede aceptar. Es el hecho de que Jesús es el Señor. De que Jesús es el Señor. El señorío de Jesús es algo que es incomprensible para muchos. Es algo que no parece tener sentido ni razón. Pero nosotros queremos aclarar un poquito este tema, en parte para ayudar a muchos de nuestros hermanos que no tienen claridad a este respecto, y para tratar de traer a la luz algunas evidencias para aquellos que no creen. La palabra de Dios, hermanos, tiene una plétora de recursos a este respecto. De hecho, en el Nuevo Testamento, este es un tema sobreabundante, el cual podemos encontrar en prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento, en los evangelios, en las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, en el libro de los Hebreos. Y si nos vamos un poquito más lejos, hermanos, y buscamos la referencia con respecto a lo que significa el señorío, vamos quizás a entender un poquito mejor este sujeto. Por ejemplo, el diccionario nos dice que el señorío es usado para aquellos que tienen títulos honorables, hombres o mujeres, o en este particular caso, hombres que sostienen rangos altos o de elevada clase, o posiciones de autoridad. Pero igualmente tenemos que entender que tiene un contexto para muchos religioso, porque en el Antiguo Testamento tenemos el caso de que el nombre de Dios, Yahweh, Jehová, es un nombre que los judíos no podían mencionar de acuerdo con sus tradiciones, y por esta razón sustituyeron este nombre con el nombre Adonai, o Adonai es una extensión de la raíz Adon, que significa Señor. Y por eso encontramos que en muchas partes del Viejo Testamento se habla de el Señor con referencia a Dios. Y sin embargo, en
prácticamente todas las referencias que encontramos de las conversaciones y comunicación de Dios con el hombre en el Antiguo Testamento, podríamos derivar y deducir del contexto que en estos casos normalmente quien, vamos a decirlo en buen español, quien daba la cara era Jesús. Tenemos el caso, por ejemplo, del momento en que, como dicen por ahí, el ángel de Jehová se presentó a Abraham cuando le comunicó que Sara iba a tener un hijo. Y allí, si leemos el contexto de esta narrativa, podríamos deducir claramente que es Jesús quien está allí conversando con Abraham. Igualmente, muchos teólogos nos afirman que el arbusto que no se quemaba, que se le presentó a Moisés y con el cual Moisés tuvo una conversación bastante detallada, nos da referencia del Hijo de Dios que está allí ejercitando su labor. Y así podríamos mencionar muchos otros pasajes del Antiguo Testamento en el cual tenemos estas referencias. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, hermanos, y vemos lo que nos está diciendo el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 1, en el principio era la palabra. Y eso nos hace una referencia y nos dice que Juan a propósito, en el poder del Espíritu Santo, escribió este pasaje de esta manera, porque el primer versículo del libro de Génesis nos dice: en el principio Dios creó. En el principio Dios creó, pero nos dice también que Dios habló la creación, que Dios con el soplo de su palabra creó todas las cosas. Y si vemos lo que Juan nos está diciendo aquí, en este versículo, en el principio era la palabra, aquí dice bien claro, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aleluya. Esto nos está dando aquí, primero que nada, una visión clara de aquellos que muchos rechazan, de la triunidad de Dios, de la unidad que es uno y que son tres al mismo tiempo, que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Porque si recordamos, en este primer capítulo del libro de Génesis, allí nos dice que el Espíritu flotaba sobre las aguas.
nos está dando una evidencia clara de la presencia no solamente de Dios que está creando, sino que está creando a través de Jesús y que el Espíritu Santo está soportando esa creación. Y cuando nos vamos aquí al capítulo 1, versículo 1 del libro de Juan, vamos a leerlo en español para que tengamos un entendimiento más claro sobre esto, amados. Porque este es un tema profundo y bello. En el principio era el verbo, dice la traducción de Reina Valera. Otras traducciones dicen en el principio era la palabra, el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. El señorío de Jesús está en su majestad, en su deidad, la cual es desde siempre, desde antes de la creación del mundo. Y está en su señorío sobre la muerte, está en su señorío en la redención del hombre. Fíjense acá, estas dos posiciones separadas que tenemos de Jesús. Primero, Él es Dios, quien está en medio de todas las cosas, quien es el creador de todas las cosas, y quien desde el principio estaba con Dios y era Dios. Tenemos el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien siempre fue Rey, que siempre existió, quien siempre fue Creador, que siempre fue, como dice aquí mismo en el libro de Juan, igualmente en el capítulo 8, si mal no recuerdo, le dice, estaba conversando con un grupo que estaban en argumentos sobre asuntos de creerle a Jesús, y ellos están diciendo que son hijos de Abraham. Jesús les dice que no son hijos de Abraham, sino que son hijos del diablo. Así mismo se los dice. Y aquí, cuando ellos están diciendo, Él dice que le están diciendo, ¿cómo es que tú puedes conocer a Abraham si tú eres tan joven? Y Él les dice allí mismo, en verdad os digo que antes de que Abraham fuera, yo soy. Y sabemos, yo soy, es un título exclusivo de Dios, que los judíos no podían evitar entender claramente, porque es un título que se le ha dado a Dios desde el principio. Cuando Moisés estaba en el arbusto que no quemaba y allí estaba conversando con Dios y le preguntó, ¿y cuál es tu nombre? ¿Quién yo voy a decir que me envió? Y él le dijo, yo soy. Allí, por supuesto, en este momento los judíos se tomaron piedras para apedrear a Jesús. Y como dice la palabra, allí Él se desapareció, se desvaneció frente a ellos, y no pudieron encontrarlo para apedrearlo. Hermanos,
Este señorío es importante por la razón de que no solamente Jesús es Dios, pero Jesús tiene poder y derecho sobre nuestras vidas. No solamente Jesús es Dios, no solamente Él fue desde el principio, no solamente Él estuvo en medio de la creación y fue la palabra que manifestó todas las cosas que fueron hechas, como dice la palabra. Pero Él tomó su propia vida en sus manos y como nos dice en el libro de Filipenses en el capítulo 2, abandonó su trono, dejó a un lado, puso a un lado lo que Él era y vino y tomó. Vamos a leerlo, hermano, porque esto es demasiado bello para que nosotros estemos dándolo por pedacitos cuando lo tenemos aquí a la mano. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. 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 Alabado sea tu nombre. Fíjense, esto es esencial que lo entendamos, hermanos, porque esto es revelación de Dios. Y en esto no solamente nos permite ver la importancia de darle el poder y el señorío y la majestad a Jesús, pero nos eleva a nosotros a un nivel diferente en entender y en humillarnos ante Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació de su deidad, se quitó todo lo que era su deidad, puso su corona a un lado y se presentó ante nosotros como un hombre común y corriente, como un hombre que no era más que un hombre, y sin embargo nunca dejó de ser Dios. Porque la deidad de Jesús no es algo de lo cual Él podía desconectarse. Él sí podía echarla a un lado, sentarla a un lado, y no tomar ventaja de esa deidad. Y por esta razón vemos muchas cosas en el Evangelio que nos muestra la naturaleza humana de Jesús. Él no solamente puso a un lado su deidad, sino que se hizo humilde ante Dios mismo y ante el Espíritu Santo de Dios, el cual lo ungió, y a través del Espíritu Santo utilizó Él el poder de Dios para hacer todos los milagros que nosotros vimos hechos a través de Él. Que Él no utilizó su deidad sobre la tierra en ningún momento, sino que se sometió al Espíritu Santo de Dios, para darnos el ejemplo de someternos nosotros mismos a Él y al Espíritu Santo de Dios en todas las cosas. Aleluya. Sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún
hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, aleluya, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Alabado sea el nombre de Jehová. Esto es un poema, hermanos. Y esto es un poema el cual muchos tienen trabajo en tragarse. Pero existe una realidad. Jesús es el Señor de los que le siguen y de los que no le siguen. Jesús tiene potestad, tiene poder, tiene majestad sobre todo ser viviente. Sobre todas las cosas, como dice Dios, todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. Y aquellos que son ateos, aquellos que son de otras religiones, aquellos que no creen, aquellos que rechazan, aquellos que niegan, ellos pueden hacer lo que quieran, todavía, quiéranlo o no. Jesús es el Señor, alabado sea su nombre. Y el poder que Jesús manifestó sobre la tierra no es nada comparado con el poder que Él ha manifestado a través de su iglesia por los siglos que han pasado. Y los tiempos que aún vienen van a ver manifestarse aún mucho más altamente su señorío. Aleluya. Porque vamos a ver como la palabra de su poder va a hacer todas las cosas nuevas en el día de Jesucristo. Vamos a ver como todos aquellos que son de Él, todos aquellos que están sometidos a Él, todos aquellos que le siguen a Él, van a ser transformados, sean que hayan muerto, sean que aún estén con vida. Van a ser transformados y elevados con Él al reino de los cielos. Y entonces vendrá, yo no quiero ni decirlo, hermanos, pero el señorío de Jesús no es algo que es negociable, no es algo que nosotros podemos decir, Jesús es mi Señor o Jesús no es mi Señor. El hecho de que haya muchos rebeldes que rechazan el señorío de Jesús no le quita a Él su señorío. El hecho de que haya muchos que niegan aún la existencia de Jesús no le quita a Jesús su señorío. El hecho de que haya muchos que totalmente le dan la espalda a todo lo que tiene que ver con Dios y prefieren vivir la vida horrorosa que viven, no le quita el señorío a Jesús. Porque dice la palabra que Dios les dio suficiente, y si lo vemos en el versículo 18 del capítulo 1 del libro de Romanos, lo hemos mencionado aquí antes, amados, aleluya, dice aquí, ya que habiendo conocido a Dios en el versículo 21, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, al contrario se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. En otras palabras, todos aquellos que niegan el señorío de Jesús lo hacen por razones diversas, pero todas tienen que ver con un punto común, el cual es la rebeldía, el cual es la oposición a lo que Dios nos ha dado y les ha mostrado a todos los seres humanos que Él es Dios. Y sin embargo, amados, podríamos gastarnos un tiempo largo en estos detalles, pero si seguimos leyendo la palabra de Dios, vamos a encontrar muchas otras referencias acerca de su señorío. Aquí yo puedo mostrarles a ustedes, mencionarles así rápidamente. En el capítulo 10 del libro de los Romanos, un verso muy conocido, el cual muchos han puesto en su boca, y muchos lo creen y muchos lo aceptan, que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Él fue levantado de entre los muertos, usted será salvo. Y este es uno de esos versos que yo menciono aquí con frecuencia para que aquellos que escuchan y sienten el empuje de Dios diciéndoles: es tiempo de venir a mí, es tiempo de darle la espalda a tu rebeldía, es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de despertar, de descubrir la realidad de quién tú eres y quién yo soy, de que tú eres un ser creado para mi gloria y honra, y que tú tienes una vida hermosa que está frente a ti, y tú la rechazas porque las banalidades de la vida te tienen cegado. Despierta, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, y cree en tu corazón en su sacrificio y en su gloria, y tú vas a ser salvo. En el capítulo 14 del libro de Juan: yo soy la luz, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué nadie puede venir a través al Padre si no es a través de Jesús? Hermanos, el Calvario es parte de la creación. El sacrificio de Jesús es parte de la creación. El camino por las calles de Jerusalén con la cruz a sus espaldas y el haber sido clavado en esa cruz es parte de la creación. Es parte del plan maravilloso, del plan genial de Dios. Y todas las cosas que fueron hechas a través de Él, pero todo lo que Él pasó para que nosotros fuésemos salvos, no lo pasó por accidente, por casualidad o por algún tipo de mal cálculo.
Fue todo algo preplaneado y preejecutado. Hágase tu voluntad, dijo él en Getsemaní. Porque él sabía lo que tenía que pasar. Y muchas veces, antes de que sucediera, le dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que ser sacrificado y al tercer día se levantará de entre los muertos. Amados, cuando Dios recibió a Jesús, cuando Jesús fue clavado en esa cruz, muerto a las pocas horas, dice la palabra que él hizo una marcha de triunfo, un despliegue de triunfo en el Espíritu, para que todas las potestades, para que todos los principados, para que todos aquellas fuerzas de la oscuridad que se mueven en los lugares celestiales, tuvieran que arrodillarse ante Él, tuvieran que doblar sus rodillas ante Él, porque sabían algo que no se pudieron dar cuenta hasta del momento en que pasó, que todo era parte del plan maestro. Y así Jesús fue y presentó Él mismo, con su propia sangre, con su propio sacrificio, allí en el lugar santísimo, dice en el libro de los Hebreos, ante Dios. Y allí todos aquellos que no eran justos fueron justificados, porque dice la palabra que Él es justo y el que justifica. Y con darnos esa justicia, nos ha puesto a la puerta del reino de los cielos. Y esa es la maravillosa esperanza de aquellos que le siguen. La convicción de lo que no se ve que está por venir. Y hermano, déjeme decirle algo importante, algo que no podemos nosotros decir de ninguna otra manera. Aquellos que viven el Evangelio, nosotros que vivimos la experiencia de Jesucristo todos los días de nuestras vidas, podemos decirle a boca llena, podemos decirle con pasión, que ustedes no saben lo que se pierden, que no pueden entender lo que significa estar en Cristo. Aparte del hecho de que nosotros somos eternos desde ahora y para siempre. Nuestro cuerpo va a morir, pero nuestras vidas van a continuar. Pero no solo ese hecho, sino también el hecho de que usted tiene esta relación personal, exclusiva, directa, conectada con Dios, con el mismo Cristo Jesús. Y tiene la prerrogativa y la belleza de poder conversar con Él todas las veces que quiera, cuando usted quiera.
de recibir su consejo, de recibir su guía, de recibir su palabra, de recibir su... Si tú no estás en Cristo, tú no sabes lo que te pierdes. Y fíjese, a mí no me importa lo que me pase a mí. Porque en este mundo yo vivo para Cristo, pero si yo muero, yo voy a estar mejor. Es así de sencillo. Y yo voy a estar pensando en las ventajas que me puede dar a mí momentáneamente el conseguir una oportunidad para hacer mucho dinero. Dinero. ¿Y qué? ¿De qué nos sirve? Dice la palabra. ¿De qué sirve? Si tarde o temprano te vas a morir, tu cuerpo se va a pudrir, se va a convertir en gusano, te vas a convertir en polvo, y lo único que va a quedar de ti es tu alma. Y esa alma que le pertenece a Dios va camino a una eternidad que tú puedes escoger. Eso es lo peor de este caso, que tú tienes la potestad de escoger esa eternidad, pero tú prefieres rechazarla porque tienes cosas momentáneas que te están haciendo creer que tú tienes una vida. Tú no tienes nada. Que te están haciendo creer que tiene algo de valor lo que tú estás viviendo en esta tierra. Eso es una mentira del diablo, que te tiene cegado, que te tiene engañado, que te tiene atrapado en una esclavitud imperecedera que tú no puedes entender. Y vives ofuscado tratando de agarrar de aquí, de agarrar de allá, de hacer esto, de hacer lo otro, de estar contento, buscando felicidad. Buscando felicidad. No hay mayor felicidad que estar en Cristo Jesús. No hay mayor gozo, no hay mayor triunfo, no hay mayor alegría, no hay absolutamente nada más bello que estar en Cristo Jesús. Y cuando tú te atreves a rechazarlo, tú no tienes una idea, tú no tienes la más remota idea de lo que estás rechazando. Estás rechazando tu vida, estás negándote a ti mismo. Tú fuiste hecho para Dios. Tú eres la creación de Dios. Tú fuiste hecho para Él, y quiéralo tú o no, Él tiene señorío sobre ti. Porque el día que menos lo esperas, te llama a cuenta, te vas. Y ahí se acabó todo. Y cuando tu reloj dejó de marcar el tiempo, viene la eternidad. El tiempo y el espacio desaparecen, y allí te vas a confrontar con una realidad que puede ser bella si has escogido correcto, o puede ser, yo no lo quiero decir, pero tú sabes de lo que se trata. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Él fue levantado entre los muertos, tú eres salvo. Confiésalo hoy y no esperes más. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, amados. Dios les bendiga a todos. Buenas noches.